Tengo el honor de presentar a una mujer que ha hecho de la creatividad, la espiritualidad y el autoconocimiento un estilo de vida. Laura de la Caridad Martínez Hinojosa es una buscadora incansable de la verdad. Desde niña se expresó a través de la pintura y la danza, herramientas que más tarde se convirtieron en su canal de sanación y propósito. Su viaje de vida la ha llevado desde los registros akáshicos hasta las terapias holísticas, desde la metafísica hasta el arte plástico, desde un orfanato en Indonesia hasta exposiciones en España y Luxemburgo, donde ha sido reconocida como artista en 2 ocasiones. Laura es terapeuta integral, facilitadora de Merkabah, numeróloga, artista plástico, voluntaria investigadora del alma y ahora estudiante de terapias con el arte, integrando todo lo que ha aprendido para guiar a otros en su propio despertar. Una mujer sensible, profunda, creativa, que transforma el dolor en color y la búsqueda en luz. Hoy conversamos con ella sobre arte, espiritualidad, propósito y sanación. Con ustedes, Laura Martínez. Bienvenida, Laura. Gracias. Wow. Tremenda presentación. Muchas gracias. No, gracias a ti por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Y ahora bien, Laura, ¿cómo haces tú para integrar esta parte de todas las terapias que manejas con la parte espiritual y sanar desde el arte? Bien. Quiero contarte una historia que cambió por completo mi vida. Ok. Pero antes de eso voy a relatarte algo que también es importante, que me llevó a todo lo que acabamos de hablar. Cuando yo tenía aproximadamente 8 años, hice mi primera exposición de pintura en el colegio, acompañada de mi madre, que fue la que me motivó para realizar esta exposición. En ese tiempo me estaban saliendo los dientes. Y la anécdota es que uno de mis dientes de aquí adelante, delantero me nació así, en vez de nacer así, nació así. Y eso me llevó a tener mucha timidez al momento de expresarme. Y aunque yo quería continuar con el arte, la danza y todo eso, sentí vergüenza al momento de expresarme. Pero eso no acabó con el propósito de mi vida, porque luego entendí con el tiempo que hay cosas más grandes que superar en esta vida que simplemente un bullying o una mofa en el colegio. Y por eso voy al punto siguiente, que es la historia que cambió mi vida para siempre. Esto pasó en el 2006, estando en Venezuela, en mi querido país. Mi hijo mayor sufrió un accidente automovilístico y perdió la vida con 18 años. Wow. Eso fue lo que realmente transformó todo lo que yo quizás había creído que era la vida desde un punto de vista un poco, yo diría que un poco irreal, porque al final, después de tanto del recorrido que he hecho para sanar este dolor, me he dado cuenta que realmente es algo que ocurre constantemente y que nosotros necesitamos darle una vista distinta a estas cosas que pasan en la vida. Bueno, a partir de ese momento eh, cambió, como te dije antes, totalmente mi vida y empecé en la búsqueda de calmar ese dolor. Que si alguien ha tenido la pérdida de un ser querido, pues en este momento debe entender que son dolores que a veces cuesta mucho manejar y que cuando tú te das cuenta que no puede acabar tu vida en ese momento porque tienes otras personas más, como otros hijos y otros seres queridos con quien más compartir,
debes buscar una salida. Sí o sí, debes buscarla. Y eso fue lo que yo hice. Entonces, desde ese momento que me ocurre esto, obviamente, como muchas personas, caí en una depresión profunda por un año. Y bueno, cuando tu alma desea cambiar algo, desea transformar algo en tu vida, se acomoda todo. Realmente eso es la verdad. Eso es lo que he entendido, que estamos en un mundo energético, un mundo donde las cosas no suceden por nada más por suceder, ¿sabes? Sino que tienen un propósito. Bueno, entonces te cuento. La historia comienza porque en esa búsqueda de eh, de buscar sanación. el por qué, no solamente la sanación, porque la sanación vino después. Sabes que al principio uno busca el por qué te suceden estas Sí, cosas. sí, sí, sí. Tú vas en esa búsqueda. Bueno, en ese instante, como a los 3 años de haber partido mi hijo, tuve una oportunidad de una invitación a Indonesia, como lo comentaste anteriormente. Allí estuve trabajando en un orfanato de niños desde 3 años hasta los 17 años. Y esa experiencia fue como decir el punto de partida para yo empezar a sanar. Ahí fue donde yo empecé a sanar. Fue en una ciudad donde estuve, en Kalimantan, la isla más grande de Indonesia, donde nadie hablaba español. Yo muy poco, o sea, entiendo el inglés, tampoco lo hablo. Y estuve en 3 meses en un silencio, un intentar comunicarme con los demás, pero a la vez entré en mí. Fue cuando descubrí lo que era una meditación, fue cuando descubrí lo que era eh, estar a sola, en silencio, sin hablar con nadie. Y es ahí donde empecé a recordar aquellos libritos azules de metafísica que empecé a leer muy jovencita, que fue cuando empecé a ver cosas que eran distintas a lo que veía todos los demás. Empecé a recordar muchas cosas de mi vida y empecé a pintar. Allí hice 2 obras. Una que, por cierto, está en Venezuela, y fue ahí cuando yo me di cuenta que en esos momentos de silencio, de que no podía hablar con nadie, en esos momentos en los que pintaba, el dolor se apaciguaba, ¿sabes? Porque entraba en una concentración, en un deseo de que esa obra estuviera terminada o que llevase los colores que tenía que llevar X. Pero yo sentía que ahí había como que me salía del dolor. Luego, al regresar a Venezuela, 6 meses después, busqué una academia para integrar todo lo que había visto, porque cuando tú sales de tu país y ya lo has experimentado porque estás aquí, pero y además te consigues con una cultura tan diferente, con unos pensamientos. Estuvo en un funeral allá y la madre estaba haciendo una cena, era su hijo que había muerto, y estaba haciendo una cena para que todos comieran, y yo no quise comer y yo quería llorar, pero al ver que nadie lloraba, ni la propia madre, yo dije, wow, esto tiene que ser yo tengo que integrar eso, esa forma de ver la vida de otra manera. No puede ser que yo esté aquí, tenga ganas de llorar y la madre no. Entonces, cuando regreso a Venezuela me llevo tanta información, tantas cosas que comprender. Aprendí allí a dar masajes reflexivos. Entonces me busco una academia y llego a una academia que se llama Emanaluz en Maracay, donde impartían cursos. Yo entré principalmente porque daban masajes y dije, voy a especializarme, voy a integrar, voy a conocer más. Pero mira, en esa academia aprendí, mi recorrido fue por la parte de estética principalmente. Luego allí impartían holística. Fue cuando yo hice esos inicios de estudios en relación a la parte holística. Yo no me había atrevido antes porque lo veía diferente. Ya cuando estuve en Asia yo dije, wow, es que tiene que existir otra cosa más aparte de lo que uno sabe y lo que uno aprende en Venezuela. Entonces allí fue cuando yo empecé a prepararme
como terapeuta. Allí me preparé como terapeuta integral en estética, pero además la directora de allí tiene una parte holística. Entonces aprendimos todo lo que era la parte del manejo psicosensitivo del cuerpo. Después de haberme aprendido casi 2 años todo lo que era la parte de estética, aprendí toda la parte corporal, ella integró esa parte como una forma de eso, holística, como lo que significa el nombre, de unir todo lo que era la parte del cuerpo con la parte total de la vida. Bueno, yo dije, bueno, me voy por allí también. En esa misma búsqueda de sanar el dolor, yo lo único que quería era sanar el dolor. Ahí no había tocado la pintura otra vez, pero sí empecé a conocer todas estas terapias, como te comenté antes. Bueno, hice allí, aprendí hasta tarot, que me ha servido en algunas ocasiones para ayudar a algunas amigas. Esas terapias con el péndulo, que era una manera de hacer una limpieza energética, canalización de los chakras. Hicimos una cantidad de terapias donde yo empecé a hacer esa investigación para sanar el alma, pero no me quedé allí. En una oportunidad vi una información sobre una terapia en ese mismo grupo de esa academia. Vi un grupo de amigas que también hacían una terapia en Los Teques que se llamaba Almercaba. Dije, también voy. Y bueno, eso fue otro cambio muy profundo en mi persona, porque allí tú, lo más bonito que puedes aprender allí es a conectar contigo misma desde el corazón. Porque allí está todo, Edith, en el corazón. No hay nada más. Todo está allí adentro. No importa lo que pasa allá afuera. No importa si ves un caos afuera. Lo más importante es ir dentro de tu corazón y conseguir allí esa calma, esa paz, esa tranquilidad y esa forma de ver las cosas con amor. Ok, Y esa es la principal enseñanza que conseguí allí. buenísimo. Fíjate, Laura, has hecho un recorrido de tu historia y de lo que has ido pasando a través del tiempo. Pero tengo unas preguntas que me han surtido mientras que estás hablando. Y es justamente eso que dices, por ejemplo, acláranos esto de que murió, o sea, la cultura indonesia, de que la muerte, entonces ellos la celebran. No la ven como una partida definitiva como la vemos en el lado de Occidente. No, no, al contrario, ellos sienten como que si la persona en lo que parte, y yo pienso que ahora es así, de ahorita estoy viendo a un psiquiatra de aquí de España que habla de de lo que puede pasar después de la muerte. Ahorita él le dice, bueno, ahorita no lo recuerdo, y tiene un nombre, de lo que puede sentir un paciente cuando ya va a morir, porque él lo ha estudiado y ahora ha sacado un libro. Entonces yo lo sigo mucho en las redes y pienso que con razón esta gente, claro, está unos años más de cultura que nosotros, más años de cultura, que más tiempo en la tierra, por decir, su cultura que la nuestra, que ellos ven la muerte como que es un paso a una paz, a una tranquilidad, a un estado mejor que el que se vive aquí. Pero nosotros no lo vemos así en nuestra cultura. Nosotros es como un dolor, es una pérdida y un apego que sentimos muy fuerte hacia nuestros seres queridos, que está bien, porque yo no digo que esté mal, pero ver otra cosa, eso me impactó, ¿sabes? Claro. Y cuando fuiste a Indonesia, que me dice que fuiste de voluntaria a un orfanato, ¿ibas con un propósito? ¿Fuiste por cambiar de aires? ¿Por cómo llegó esa invitación a ti de ir a Indonesia? Imagínate, al otro continente, de Venezuela a otro continente, no hablabas inglés, sabes que tenías todas estas limitaciones. ¿Cómo llegó esa invitación? Y me imagino, ya sé por qué la aceptaste, pero ¿cómo te llegó la invitación?
Bueno, mira, nunca lo he contado. Realmente, como te comenté, en el 2006 murió mi hijo y yo me divorcié. Y tenía casi 4 años sola, pasando el duelo, y conocí a una persona y esa persona me hizo la invitación a Indonesia. Me dijo, te invito. Y yo me fui. Claro, quizás no era lo más lógico en ese momento porque tenía mis 2 hijos también, pero lo hice como una forma de salir, no hallaba cómo hacer con el dolor que sentía. Y estaba buscando muchas salidas y conseguí esa y dije, sí, me voy. Mira, pero allá, bueno, estas son las condiciones y luego en la misma empresa donde estaba él, hubo la oportunidad de que me incorporaran en un grupo donde estaban dando clases de inglés, que yo, como te digo, muy poco sé, pero era para niños. Y me incorporan allí a dar las clases en el orfanato. Me pareció que era, o sea, era el propósito que tenía Dios para mí, no el que yo tenía. Yo el que tenía era salir y escapar un poco del dolor que no comprendía en ese momento, a pesar que habían pasado unos años, pero es que había perdido mi hijo, había perdido mi trabajo, había perdido mi matrimonio, o sea, era todo un caos. Entonces yo salí con esa intención, ese propósito, pero realmente ese no fue. Sí fue sanador porque vi lo que te comenté, pero hice ese trabajo y vi otros niños que al revés de mí no tenían mamá y papá y yo era que había perdido un hijo. Entonces era algo tan controversial en mi mente, en mi experiencia, que me hizo reflexionar muchas cosas en mi vida. Claro, pero entonces fíjate, por eso es que te hago estas preguntas, porque ya la sanación venía, ¿sabes? Desde el momento uno que tú fuiste a un orfanato donde son esos niños que no tienen, no conocen, no han conocido el amor de un padre y de una madre, de un hermano, ¿sabes? De un hogar, de un tío, de una tía, sino que están, o sea, están es protegidos por seres que no son su familia. Y sin Sí, embargo, tú fuiste a hacer una labor creyendo que estabas huyendo. En realidad, sí, lo que hizo la vida fue mostrarte que hay dolores peores, ¿sabes? sí, Que tuviste a tu hijo a los 18 años, pero los tuviste y él estuvo contigo y tuvo un sí, padre y tuvo una casa y tuvo un hogar y tuvo esto, todo esto. Y de verdad que la vida a veces nos tira para el piso, sí, pero luego después nos baja más abajo para que nos demos cuenta que el piso no es el fondo todavía. Entonces, sí, gracias por aclarar eso y bueno, gracias por contarnos esta parte de tu vida. Muy bien, vamos con la historia entonces. Comienzas desde Merkabah y sí, comienzas a ver que todo está dentro de nuestro corazón. sí, sí, te comento. El Merkaba es realmente una rotación contraria una con la otra, eh, de mente y emociones, rotatoria, esa es la palabra. Eso es lo que significa el Merkaba. Es un cuerpo de luz. Y dentro de esa información que recibí allí, una de las cosas que, como te comenté ahora, que más me impactó fue en meditación entrar a mi corazón, entrar a mi pequeño. Hay una parte pequeña del corazón que en meditación se le dice el corazón de Dios. Entonces, cuando tú entras allí, te das cuenta que cuando tú te mantienes desde el amor, cuando te mantienes desde el agradecer, no importa lo que pase al frente de ti, todo es para aprender. Todo, la pérdida, los divorcios, cualquier trauma que tengas, no importa, porque eso es un aprendizaje y todo está bien, todo está bien. Y si no sientes que está bien, vuelve a tu corazón. Y además tenemos un campo electromagnético, Edith, en nuestro corazón que está estudiado por la Universidad de California, eh, por la universidad y la parte de la matemática y el corazón, donde ellos está comprobado científicamente que nosotros tenemos el corazón
un campo electromagnético que abarca hasta 8 metros alrededor de nosotros y que no para, es todos los días, es constante mientras que estás vivo. Es un órgano sumamente importante. Entonces, si tú puedes lograr entrar a tu corazón, que es el corazón de Dios, y ver todo lo que está a tu alrededor, así tú lo veas como un caos, verlo con amor, te calmas. Entonces, cuando yo empiezo a investigar esto, ya sabes que soy ingeniero y igual que tú, por ingenieros nosotros siempre estamos buscando como una estructura, toda la parte científica, la parte comprobada, que esto sí es verdad o no es mentira, porque así actuamos. Cuando aprendo esto, seguí en esa búsqueda, porque claro, tú estás pensando, bueno, esto puede ser hasta qué punto es cierto. Bueno, hice todas las investigaciones, estuve también aprendiendo mucho del doctor Joey Dispenza sobre la respiración, cómo llevar tus campos de energía, subirlos, llevarlos hasta el cerebro. Hice yoga. Entonces, cada vez, te cuento todo esto porque cada vez que yo hacía todo esto que te estoy comentando, volví al arte y volví a pintar. Y allí no hay lo que tú tienes en esta parte del cerebro, que es la estructura, lo científico, lo cuadrado, lo 1 más 1 son 2. No, aquí de este lado hay la creatividad, la magia, otra cosa. Entonces dije, ¿por qué no integrar esas dos cosas a ver qué pasa? Porque seguía buscando esa sanación, que seguía buscando esa calma, de ese dolor y ese entendimiento, y leyendo libros por aquí, leyendo libros por allá. Y luego me di cuenta que cuando tú haces esa integración y cuando tú tomas algo que realmente transmite y que tú le puedes dar esa energía para que eso pueda transmitir lo que tú sientes, es sanar. Porque ya tú estás buscando como el equilibrio, vivimos un mundo dual, ya sabes que estamos aquí en esta dimensión donde todo es dual. Entonces, si tú buscas el equilibrio en eso, tienes que conseguirlo sí o sí. Y yo lo conseguí allí. Después, claro, me di cuenta que no solamente es la energía que pones en el lienzo al pintar, sino es la intención que colocas al momento de pintar una obra. ¿Para qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Entonces, ahí es donde yo llegué, ya después que pasa todo este tiempo, cuando llegué aquí a España, pues entré a una academia en Madrid, hice allí una pintura, luego me pasé a otra, que fue en el 2007, cuando no sé si recuerdas que en Venezuela hubo bastantes muertes de jóvenes Sí. por todo lo que estaba pasando allá. Yo pinté una obra de mi hijo, fue por primera vez que lo pinté, y y le dediqué esa obra a todas las madres que habían perdido sus hijos en esas manifestaciones. Lamentablemente lo publiqué por un Facebook que lo eliminé y bueno, se perdió esa información allí, pero la hice con esa intención para una forma de acompañamiento a todas esas madres que habían perdido sus hijos. Incluso en Venezuela también estuve en un centro de terapias holísticas como por 2 años antes de venirme a España, haciendo terapias también y acompañamiento a personas. Llegaban personas, Laura, ayuda, que se le murió el sobrino, no haya cómo hacer. Y estuve haciendo también ese trabajo, porque no te creas que todo el tiempo he estado en búsqueda, he estado queriendo recibir información también. Me gusta dar, me gusta compartir lo que sé, lo que he aprendido y ayudar a otras personas. Me gusta. Muy bien, Laura, fíjate, hay algo que estás diciendo que es importante, bueno, esa parte negra de todas las cosas negras y nefastas que nos ha tocado vivir a los venezolanos, que solamente nosotros que estuvimos adentro sabemos en realidad lo que ha pasado. Una cosa es lo que dicen las noticias y otra cosa es lo que vivimos dentro allí. Y fíjate que qué bonita la vida, ¿no, Laura? Porque tú estabas buscando ayuda
y te tocó ayudar. Sí, Eso quiere decir que donde pensabas que había sequedad o que no había, tenías una fuente para dar. Y fíjate qué bonito esto que estás diciendo y lo comparto contigo, pero mira, al 1000% de lo que acabas de decir, de que la dualidad de unir el cerebro, este pensante cuadriculado, el cerebro, la parte izquierda, ¿sabes? Que es la parte esta cuadrada que tenemos los ingenieros, con la parte de la creatividad y la parte holística, energética, que la gente, mira, lo puedes negar, pero es que existe. sí, Y existe tanto así que tú llegas a un espacio y tú sientes una pesadez y todo el mundo está supuestamente normal, pero eso lo sientes. Así como sientes a una casa que llega y sientes la energía súper suave. No tienes que ser brujo, ni bruja, ni hechicero para sentirlo, lo sientes. Y lo que llamamos las corazonadas, ¿sabes? Esto que llamamos la sí. corazonada. Eso es esta parte bonita, que qué bonito, de verdad que lo estoy escuchando, estoy en esta, de la parte que tenemos el corazón de Dios. Es la primera vez que lo escucho y me ha parecido tan hermoso, de verdad. Entonces, fíjate todo lo que te ha llevado, ese dolor, personas dirán, un dolor que nadie quiere pasar, obviamente, pero cómo ese dolor te rompió y buscaste sanar y todo lo que has logrado. Ahora la pregunta que te quiero hacer es, ¿sí funcionan esas terapias? No solamente a ti, sino a las personas que iban buscándola. ¿Viste que de verdad le funcionan? Que es recomendable, que no es solamente buscar la medicina alopática con el psiquiatra que te mande antidepresivos, ¿sabes? Y que sea solamente la parte que conocemos ya, que también tiene efectos secundarios, a esta parte holística que es más hacia el alma, hacia adentro. Yo pasé por todas, obviamente. Al morir mi hijo estuve en tratamiento, obviamente con internista, con psicólogo, con psiquiatra. Luego me desintoxiqué con una médico también naturista, como estabas hablando ahora, que allá se le dicen naturista, pero aquí tienen otros nombres, para desintoxicar mi cuerpo de tanta medicina que tomé. Por lo tanto, te puedo decir que desde mi mirada, pero que no quiero encasillar a nadie allí, porque eh, cada quien tiene Tu proceso. su color, su proceso, su estilo de vida, como te digo, su cultura, como lo que te acabo de nombrar, o sea, lo que yo vi, yo decía, wow, yo estoy equivocada, me cuestioné, ¿sabes? Pero es que cada quien tiene su forma de desarrollar ese dolor y de evolucionarlo. Pero yo te digo que pasé por todo. Y te puedo decir, hoy día, después de tanto tiempo que ha pasado, que murió mi hijo, y después de tantas terapias que he hecho, tanto aprendizaje que he logrado, que realmente eh, la manera más fácil de llegar a esa sanación es conocerte. Porque fíjate, lo que para mí me costó de repente años por ignorancia de saber quién era yo, de repente una persona que se ha ocupado de conocerse toda, porque es que yo me he hecho constelaciones familiares, el árbol genealógico, no sé qué, he averiguado quiénes son mi familia, dónde vienen mis abuelos, todo. O sea, entonces, pero lo que me ha funcionado a mí realmente al final, después de hacer todo este recorrido que te he comentado, es conocerme, cómo soy, quién soy, qué siento, por qué lo hago, cuáles son mis traumas, qué me falta por sanar, qué no he escuchado que todavía, que no sé qué es, porque ahora me dedico, o sea, yo actualmente acompaño personas de entre 40 y 70 años a sanar los traumas en la pintura. Pero es que además los secretos familiares, porque de repente tú tienes un trauma
como el que llevaba yo por la muerte de mí, y yo veía que me costaba todavía, o sea, pasaba una etapa y no terminaba de sanar otras, y resulta que, bueno, hay otras cosas que a veces te acompañan que son incómodas, ¿sabes? No las conoces porque nadie te las ha contado. Entonces, creo que al final lo que más importa es que te conozcas. Y ahí empieza realmente, ahí es donde tú vas a reconocer qué te funciona y qué no te funciona. Mientras que no sepas quién eres, mientras no te conozcas, es, es como todo el recorrido que yo hice, que es lo que no quiero que haga la gente. Quiero que conozca que a través del arte, a través de la energía de los colores, tú puedes pasar del dolor al color. No es necesario a veces pasar por tantas cosas, tanta investigación, por ese bendito cerebro ahí cuadriculado que estabas hablando, que siempre busca lo lógico. No es necesario. Hay personas que no lo tienen como nosotras, por ejemplo, o no han estudiado, no lo han desarrollado como nosotras, y llegan más rápido porque sanan el alma desde el sentir y no desde la lógica, ¿sabes? Y eso es lo que yo quiero transmitir, que a veces no hace falta tantas cosas, sino sentir qué siento, qué me duele, por qué me duele, y desde allí sanar, sin buscar tantas cosas ni tantos por qué. Claro, fíjate algo, bueno, de verdad que parte de nuestro vivir, y creo que también lo hablo por experiencia propia, que para aprender e irnos adentro como que tenemos que pasar por un sufrimiento, ¿sabes? Por cualquier pérdida. Yo de verdad creo que el ser humano en parte es como masoquista, ¿sabes? Como que no, o sea, de verdad, o no sé si es que de este lado del mundo, que como no tenemos esa cultura ni tenemos esas creencias de saber lo que hay desde adentro, porque en el colegio a ti no te dan nada de eso, o sea, No, ¿no? Yo vine a buscar esto precisamente, el desarrollo personal y conocerme, como tú dices, a partir de que tuve mi primer divorcio, o sea, que tenía 22 años y me quedo con un niño de 8 meses. Y yo, wow. y ahora sí. Y aparte de eso, no solamente eso, sino que vengo de una familia donde mi mamá y mi papá literalmente los separa la muerte, ¿sabes? Pero en ese momento ellos estaban juntos. Y yo en mis sueños de niña, de princesa, era casarme, la casita feliz, hasta que la muerte nos separe, lo que nos dicen El ¿sabes? programa. En la iglesia, sí, reprogramada. Y cuando me pasa eso, yo no me lo podía creer, porque es lo que te digo, o sea, que yo decía, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Resulta que no era la única. Hay un montón de gente que le pasa, y con menos edad, y con menos posibilidades de salir adelante, ¿sabes? Entonces, cuando estamos metidos en eso de que pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita yo, no vemos más allá. Mm. Y eso es lo que pasa. Entonces, esta parte de buscarnos a nosotros mismos se dice muy fácil, pero es que en realidad la vida nos pasa tan deprisa o andamos tan en piloto automático que como no nos enseñan eso ni desde casa, porque no nos lo enseñan desde casa, ni tampoco nos lo enseñan. Bueno, yo sí hice eso porque ya yo estaba con otro nivel de conciencia, no, estaba en otro despertar, mejor dicho. No me gustan los niveles porque entonces como que los demás están abajo, sino que estaba como despierta. Hice que mi hijo, que es el único que tengo, que Dios me lo bendiga, me lo proteja, comenzara también a buscar de eso. Pero antes tuve que hacerlo yo, pero mi mamá no sabía de eso y no me lo enseñó a mí. A mí me lo enseñó fue la vida. Entonces, ¿qué consejo le das tú a esas personas que nos pueden estar viendo y escuchando, que no le ha pasado nada o que les ha pasado pero no han sabido qué buscar, ¿sabes? Mm. Para que no pasen tanto trabajo buscando y buscando y buscando y buscando, sino que sea un camino más fácil. Y tú hablas del arte, pero en los que no les gusta el arte, o que dicen que yo qué tengo que ver con el arte. Edith, mira, te voy a decir algo para responder a tu pregunta. Primero que nada, hay tres cosas que debemos hacer en principio y el por qué confío que sí el arte es sanador. Uno,
Lo primero que tenemos que hacer es romper con todas esas creencias limitantes que tenemos. Porque a veces cuando estamos creyendo, es que yo no sé pintar, como me dijiste en algún momento, es que yo no sé dibujar, no se me da bien la pintura. Esas son creencias limitantes, porque cuando somos niños, hacemos un dibujo y lo celebramos. No estamos pendientes si nos quedó derecha la casita, si nos quedó bien dibujado papá o mamá. O sea, en ese momento nosotros conectamos con esa creatividad y esa conexión que hay entre el ser humano y el arte. Entonces, lo primero que debemos hacer es eliminar esas creencias limitantes. Luego es ir al corazón. ¿Por qué te lo repito? Porque cuando tú vas al corazón, tú no estás en este mundo dual, que bonito, feo, derecho, torcido. No. Ahí entras a esa conexión con tu Dios interno, sea el Dios que tú tengas, la fuente, Jesús, quien tú creas, y tú desde allí vas a crear, desde esa parte interna, de esa pequeña parte del corazón, vas a crear hacia afuera el mundo que quieres vivir. Y si lo que tienes son traumas, dolores o alguna cosa que te haya afectado, desde allí tú vas a crear esa sanación. Luego, yo invito a que tomen un lienzo, así de simple. Toma un lienzo y pinta. Y no importa el tamaño, mira, te voy a mostrar esto. Un mandala, pequeñito, no necesitas nada grande. Que no se me hace fácil los mandalas, no pasa nada, algo abstracto, mira, como esto. Algo un poco más grande si te animas. Y no importa que esté derecho, que esté torcido, que tenga, no importa. Y si después te animas más todavía, puedes crear algo más grande como lo que está detrás de mí. Pero lo que quiero decirte es que lo hagas porque yo personalmente he experimentado una sanación desde allí. En el 2001 como hasta el 2006, aproximadamente estuve en tratamiento con un neurólogo porque tenía un problema con mi nervio trigémino. Y recuerdo que una de las cosas que en ese momento de mi vida que viví, eh, una de las cosas que me tranquilizaba, recuerdo haber pintado un arcángel Miguel y se lo regalé a una amiga que tenía una tienda de minerales y cosas de estas holísticas en un centro comercial en Maracay. Y experimenté en ese momento esos cambios en mí. Luego, en el 2006, es cuando, o sea, me dan de alta al neurólogo en abril y en agosto del 2006 muere mi hijo. Obviamente tuve una recaída y sufrí depresión. Primero sufría de ansiedad, que estaba con el neurólogo, y luego padecía de depresión. Entonces, yo específicamente con mi cuerpo he experimentado la sanación con el arte, pero más aún quiero que sepas que científicamente está comprobado, Edith. Científicamente. Eso no es que yo lo experimenté y como yo lo experimenté, háganlos todos. No, es que actualmente si tú conoces, por ejemplo, aquí en Europa, en todos los centros de mayores dan pintura. Y es porque, por decirte, en el 2014, Anna Brocker, esta es una alemana que ella trabajaba en la universidad como investigadora y en la universidad, en el hospital universitario en Alemania. Ella hizo investigaciones en 28 adultos de 63 años, ya retirados, jubilados, como se dice aquí, y los dividió en grupo A y en grupo B. El grupo A lo invitó a que fueran a visitar museos y vieran pinturas, el arte. Y el grupo B a que creara, como fuera. Como te dije hace un minuto, lo que sea abstracto, lo que... Y ella, por medio de imágenes, ella demostró cómo habían sanado esas personas hasta alcanzar un porcentaje de un 70%, mostrando las imágenes de su cerebro, donde hubo conexiones neuronales que no existían en esas personas mayores. Y no solamente eso, ahora mismo
hay muchísimos médicos en las redes sociales que hablan de lo que es la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. Sí. Entonces, hay una investigación también de una profesora de la Universidad de Filadelfia en Estados Unidos llamada Jirija Kaimal, que ella hizo un estudio también en 39 adultos, donde ella comprobó que con 45 minutos que duraron pintando estas personas, 45 pudo demostrar una reducción de un 70% de sus niveles de cortisol. Wow. Significa que es sanador. O sea, significa que no lo estoy diciendo yo, porque, o sea, no, lo estoy diciendo porque lo he experimentado, además tiene una base científica. Luego está Elizabeth King, que es una psicóloga y es una investigadora ardua. Ella sacó hace poco, en este año 2025, estudios que hizo en la Universidad de Londres, donde demostró la intervención de mayores de 55 años, como en terapias grupales, que es lo que me gusta hacer a mí, terapias grupales, como demostró en todos estos mayores desde de 55 años en adelante, la reducción de entre un 70 y 75% de lo que es depresión y ansiedad, que son las dos cosas que yo he padecido. Entonces, significa que aparte que está demostrado científicamente, y por eso te lo digo, también lo he experimentado yo. O sea, cada minuto que tú pasas pintando, el tiempo que tú, fíjate, esto lo demostró en 45 minutos. Imagínate si pasas horas y días, porque hay estudios donde, por ejemplo, esta misma Anna Broker, ella, Volker, el apellido, ella también demostró el estudio en 39, lo hizo, perdón, hizo 39 estudios psicológicos, 39, no uno, 39 estudios donde demostró esa reducción de la ansiedad y de la depresión. Entonces, si eso ya está demostrado científicamente y tú lo puedes probar, ¿por qué no te puedes animar a pintar? Sí. Fíjate qué bonito lo que estás diciendo, ¿no? Y que lo estás haciendo con base, investigaste para para la entrevista, ya te vi. Pero fíjate que además de eso, Laura, lo que quiero decirte es, cuando hablas de esto, yo porque soy una mujer creyente, desde siempre vengo de familias creyentes y eso nos lo inculcó mamá y mi papá y pues y creemos. Pero ¿qué pasa cuando la persona, cuando tú dices, no, que la primera parte es que uses la creatividad y la segunda es que te conectes con el corazón de Dios? Pero cuando soy ateo, ¿qué pasa? O sea, Eso no, no eso me lo puedes sirve para hacer. ganar. Claro, es que, a ver, cuando eres ateo, tú debes creer por lo menos en ti. Ok. Y cuando tú vas en meditación y entras a tu corazón, ¿con quién estás? Contigo. Principalmente contigo. Y ahí es donde tú no vas a estar con prejuicios, con nada moral, con nada. No va a haber crítica. Solamente tú, tu esencia, sin cuerpo, sin alma, sin nada. Tú, tu energía. Eso es lo que va a estar allí. Y es lo que tú vas a proyectar luego a tu exterior. Claro. Eso que está ahí adentro. Y cuando yo te hablo de que esta investigación es científica, porque sé que eso es una parte importante en esta entrevista, que no todo es holístico, no todo es energía, no todo, porque hay personas que quizás necesitan, por eso te traje esa información, porque quizás hay personas que necesitan tener una base científica, porque como te hablaba hace unos minutos atrás, tendemos a tener un cerebro con lógica creativa y otro diferente. Entonces, lo que yo quiero es que las personas comprendan que a través de la pintura tú puedes llevar esa energía, esos colores, pueden llevarte a conectar tu parte interna, tus dolor, tu sufrimiento, tus traumas, y llevarlos al exterior a través de un lienzo y plasmarlo allí y soltar ese dolor allí. Y si no tienes un dolor y no tienes un trauma y tú lo que quieres mantener unas conexiones, actualmente se habla mucho de la parte prefrontal de nuestro cerebro que se está perdiendo a través de las redes sociales. Ya tú sabes que eso está creando una adicción a las redes sociales, que estamos perdiendo eso. Entonces, el arte no permite que lo pierdas tampoco.
Entonces, es sanador por todas partes. Además, psicológicamente te conecta con la resiliencia. La resiliencia es importantísimo en el ser humano porque todos llevamos a través de la vida, a través del acontecer de la vida, llevamos cosas que unas nos han gustado menos que las otras y que es parte de transitar en la vida. Entonces, si consigues una herramienta que además va a generar en ti todos esos beneficios, y una cosa que a mí me encanta, que no sé si tú lo experimentas cuando terminas un libro, que es cuando tú dices, wow, lo terminé, está completo, es esa sensación de gratitud hacia la vida y además de, no sé, de una alegría profunda. Es que, Cuando bueno, tú tienes un proyecto y lo terminas. es que yo no sé, pero me imagino que lo que quieres decir, ya yo no siento alegría, siento es como un gozo, ¿sabes? Ah, bueno, es más profundo. Eso, es un gozo, porque que la alegría no, porque la alegría es como pasajera, pero el gozo te queda, como que te queda ese, que no es orgullo, porque la gente dice, no, orgulloso, deberías sentirte orgullosa. Entonces, yo, bueno, es que yo creo que es más que orgullo, es ese gozo de esa Sí, satisfacción, esa mezcla que hay adentro de que lo pude ver, que lo pude hacer, de que está terminado, de que es una obra mía, ahí está mi alma impregnada. Y creo que esta parte del arte, porque la escritura, la parte de hacer lienzos, dibujos, toda esta parte que está en nuestro hemisferio derecho, que nos permite ser esa parte creativa, justamente yo creo que nos hace conectar con esa divinidad que todos tenemos dentro. Seas creyente o no, tenemos una divinidad porque tenemos intuición, porque tenemos esa corazonada que la gente le llama corazonada, porque hay algo que te dice no vayas por ese sitio y si terminas yendo te pasa algo, ¿sabes? Y eso no exacto, tienes que ser no sé, no tienes que ser creyente, es que es así, es así. exacto. Es que cuando llegas a un sitio y sientes la energía pesada, ¿sabes? Dices, ay, no, esto está como pesado, no me gusta estar aquí. Puedes ser creyente o no, pero igual lo sientes, porque Claro, tenemos esas conexiones que son extrasensoriales. Y claro. creo que Y cuando llega sabe, la parte creativa, creo que ahí estamos como en esa onda, ¿sabes? sí. Y eso que acabas de hablar es muy interesante, Di. Sabes que eso también científicamente está comprobado que nosotros tenemos unas ondas electromagnéticas en forma de toroide en nuestro corazón que se extienden, perdón, hasta 8 metros de ti. Y esas ondas electromagnéticas que están allí son las que te permiten sentir eso que acabas de nombrar. Eso de que este sitio, no sé, tiene sensación como de que no quieres estar en un sitio, eso es parte de lo que acabas de decir tu intuición, pero todo viene de aquí, de este órgano tan maravilloso que es el único que no le da cáncer. Pues sí, O sea, imagínate las células tan maravillosas que están allí, tan importantes, que ni siquiera se enferma el corazón. Y late y late y late sin parar durante todo el tiempo que estés en este plano. Así que por eso yo es que me voy allí, ¿sabes? Y buscando la parte lógica, la parte holística, porque sé que desde allí estamos en conexión con nosotros primeramente, que te comenté, una de las cosas más importantes también es conocerte. Cuando nosotros nos conocemos, podemos saber qué nos incomoda, qué no, sabemos cuando conocemos nuestra historia, nuestros ancestros, o sea, todas esas cosas es un complemento de todo lo que te he comentado anteriormente. Y invito a todas las personas que se conecten con el arte porque es realmente sanador. Y además hay muchísimas personas que conozco que llevan secretos que no los quieren contar y pueden aprovechar y soltar eso porque eso es una energía pesada. Cuando tú guardas un secreto de alguien, aunque no sea tuyo, pero de alguien y lo guardas, es una energía pesada también y el arte también te permite soltar eso, pintarlo y aunque no expliques verbalmente qué significa eso para ti, lo haces en el arte y es liberador. perfecto. Ahora bien, bueno, ya nos has dicho la parte científica, nos has dicho la parte holística, nos has dicho tus vivencias,
que de verdad te agradezco muchísimo que te hayas abierto tanto en esta entrevista y que hayas compartido con nosotros de verdad todas estas vivencias tan tuyas, ¿sabes? Pero además de eso, ¿qué mensaje le puede decir Laura al mundo que nos va a ver? ¿Cuál sería ese mensaje, ese tips que tú crees que toda persona debe? Mira, yo de verdad que la parte del arte como tal, yo pienso que mi parte artística es la parte de la escritura. Pero mira, ahora que estás diciendo todo esto, pues me voy a atrever a agarrar y fíjate que ya que conoces un poquito de esto, te voy a hacer una salvedad. Cuando yo estaba muy de adolescente, yo dibujaba, eran muchas flechas, ¿sabes? Flechas, Ajá. flechas, 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 flechas por todos lados. Claro, después porque yo de verdad que una de las personas a quien más quiero y de quien estoy más pendiente es de mí. Yo no sé resto del Perfecto. mundo, no sé resto del mundo, pero de verdad, yo he estado siempre en constante evolución conmigo y me recuerdo de lo que hacía y de lo que hago, ¿sabes? Y claro, en ese momento, adolescente al fin, pienso que dibujaba flecha porque no sabía para dónde iba a agarrar, ¿sabes? Estaba como en búsqueda del destino. Pero ahora que estoy aquí, y quiero que me dejes ahí un análisis a ver qué tanto puedes decirme. Hago es un árbol, yo no soy muy buena dibujante, pero hago un árbol que en el tronco está como una forma de corazón, ¿sabe? Lo que une, está como una forma de corazón. Y luego sale como una hoja hacia arriba, una sola hoja. Y luego hago como que frutos, 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 frutos. Pero no solamente que se caen en el árbol, sino que también caen. Y además hago como que las montañitas donde está el árbol, porque no está en el aire, sino que está en tierra y hago flores y hago césped. No siempre, pero sí me llama la atención que hago eso. Hago un árbol como con raíces, o sea, porque está plantado, y raíces, y raíces, y raíces, y raíces. A ver, ¿qué me dices de analízame? Bueno, mira, es naturaleza pura. Lo que pintas es una conexión contigo. La forma del corazón es esa, yo pienso, no soy especialista en psicoanálisis, no soy psicóloga, pero desde el punto de vista de la intuición, de lo que he aprendido con el tiempo, te puedo decir que cuando está el corazón pintado, como me has dicho, en la forma del corazón, quizás son todos esos, es la parte emocional, la parte de los sentimientos que plantas allí. Cuando se hace un análisis de un árbol, normalmente las raíces, todas las conexiones que tú tienes después de crecer, los hijos, lo que son. Luego el árbol es lo que, la parte del tallo es lo que lo que has construido, lo que has hecho. Y luego lo que es las ramas, que tú dices que es como una hoja así, son todas esas, ahí pueden estar eh, todas esas vivencias que han construido o que han creado, han formado ese árbol, ese ser. Pienso que si tienen muchas frutas y caen a la tierra, pienso que tienes, para mí es una conexión espiritual bastante hermosa porque eso es la abundancia, es el compartir. Cuando tú pintas y no quedan ahí en el árbol como sin madurar, sino que caen como una alfombra de frutas maduras, desde mi punto de vista es esa abundancia de conocimiento que quizás quieres compartir, que quieres nutrir, y quizás por eso tienes este programa maravilloso, porque es una forma de entregar información, conocimiento a muchísimas personas que se vayan a conectar con tu canal. Entonces, siento que ese eres tú en plenitud, eres tú dando ese conocimiento y con amor, porque es un árbol que tiene una forma maravillosa, una forma que no hay mezquindad,
sino al contrario, si tiene esa forma, es una forma de englobar muchas cosas y quizás es lo que tú quieres entregar, diversidad de conocimientos para ayudar a muchísimas personas y es lo que te puedo decir desde mi Pues humilde, me vas a hacer llorar, mujer. desde mi humilde ¿Cuál humilde? ¿Cuál humilde? conocimiento. Sin analizarte, Pero pero te lo juro que en la vida hubiese pensado todo lo que me estás diciendo. Porque lo mío, de verdad lo que yo digo, bueno, soy un árbol que ha dado frutos y que tiene raíces, hasta ahí, pues, ¿sabes? O sea, que tiene raíces, porque antes lo hacía, y lo tengo que confesar que antes lo hacía, pero estaba como en el limbo y no le veía nunca raíces, o sea, nunca, siempre era el mismo árbol, con la forma corazón, esta forma tan bonito que me gusta, que es así como la parte los que tienen en Egipto, ¿sabes? Así, esa forma, sabes que esa forma está relacionada con la glándula pineal. La glándula así, pineal es la que está aquí y es la que nos conecta con el tercer ojo para tener esa intuición maravillosa que tenemos todos los seres humanos. Y cuando nosotros activamos lo que es esa glándula pineal, es cuando llegamos a tener esa intuición que hablabas hace un momento. bueno, Entonces, fíjate, esa forma así ajá, es antigua, porque en la antigüedad, de hecho, en todos los libros en la antigüedad y en Egipto está esa, que es una forma como de piña, es eso. como la forma de piña, es la misma forma que tiene la glándula pineal y es como en la antigüedad se utilizaba para conectarte con el subconsciente y con el más allá del más allá. Y entonces la que activaban para desarrollar que también lo ves en Egipto, ese tercer ojo que te permitía ver cosas que otras personas no podían ver. Bueno, Entonces, como eso también es como una forma de crecer conscientemente. Y creo que es parte de tu proceso también, ese crecimiento consciente maravilloso que estás eh, dando y absorbiendo aquí con tu programa. genial, pues genial de verdad, qué maravilla, fíjate que te lo dije, no lo tenía preparado, pero qué bueno que te lo dije porque ha sido un bálsamo, ha sido un bálsamo para mi alma, de verdad, qué bonito, gracias, Me gracias. contenta, me contenta. Y de verdad que sí, mira, yo pienso que estas entrevistas, este canal me encanta porque conozco personas maravillosas y estas personas no solamente las conozco yo, sino que están para el mundo, ¿sabes? Y es una forma de darle voz a ustedes que son tan maravillosos y que están por ahí regados en el mundo, esas semillas estelares que están regadas por el mundo. Y qué maravilloso que de verdad se me permite a mí la divinidad, porque pienso que sí, la divinidad te permite usar canales para justamente hacer que esas voces y esas luces brillen más. Muchísimas gracias de verdad por... Eso, esas fruticas en tu arbolito. Que puedan caer, caer y nutrir, y nutrir, y nutrir la tierra, nutrir los animalitos que caminen por ahí, nutrir, nutrir. Es que me Bueno, conmoviste. exacto. Bueno, como mensaje final que me has dicho en dos palabras, te voy a decir. Uno, ámate. No hay otra cosa más grande que tú puedas entregar en esta vida que amarte a ti mismo, porque cuando lo haces, todo lo que tú puedes dar es amor, más nada. Si hay amor en ti, si hay amor para ti, hay amor para todo el mundo. Entonces es lo único que yo puedo decirte para finalizar ese mensaje final, ámate y ama. Más nada. Bueno, de verdad que esta mujer me conmovió y no esperaba. Yo tenía rato que no lloraba en las entrevistas, ¿sabes? Pero es que Bueno, estoy llorando de verdad de alegría y de eso, de gozo. Ni siquiera de alegría, de gozo. Es que cuando qué sientes bien. gozo, qué bonito, ¿sabes? Qué bonito cuando vas avanzando y vas viendo que no solamente la alegría te es suficiente, sino cuando ya sientes gozo y puedes ver la plenitud de las cosas, de verdad que es otro nivel, amiga. Eso es lo que experimento cada vez que termino una obra de arte. Y es lo que me encantaría que las personas lo hicieran. Y no, y no desde la vergüenza de cómo me va a quedar. No, eso, eliminen todo eso, pinten, lo que les salga, como venga el arbolito así, el arbolito asado, si no es un arbolito, una casita, sino tres rayas, lo que sea, pero que pinten, que dejen todo eso ahí, en el lienzo.
todo. Muy bien, Laura. ¿Cómo te pueden contactar las personas a ti? A través de mi Instagram, estoy allí. Ahora mismo estoy preparando, estoy preparando otras redes ya específicas hacia lo que es eh, el acompañamiento para sanar con el arte. Pero de momento tengo mi Instagram, Laura Martínez Hinojosa, sin H, Hinojosa sin H, que me pueden conseguir allí. Ahí están mis obras, pero estoy trabajando en lo otro. Así, y para poder empezar lo que son los talleres con arte, para que las personas puedan ir allí de forma grupal, como ha hecho, que te comenté, hay investigaciones ya, y para que puedan soltar ahí todo lo que sienten y salir de ahí renovados y con mucho amor en su corazón. Genial, genial. Bueno, este fue una entrevista que, bueno, como vieron, saca lágrimas, da gozo y da emociones, da enseñanza y que les permite y nos permite crecer. Les recuerdo que pueden suscribirse, de hecho se lo agradecemos mucho para que esta comunidad siga creciendo, puedan seguir nutriéndose de todas estas personas maravillosas que llegan a mí y se las hago llegar a ustedes también. Denle al botoncito de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y no se olviden de hacerle comentarios a Laura en esta entrevista para que ella pueda responderle y pueda nutrirlos más de lo que nos ha dado en esta maravillosa entrevista. Laura, de más está decirte que esta es tu casa, cuando quieras volver, pues aquí estamos a la orden. Muchísimas Gracias. gracias por compartir con nosotros estos maravillosos minutos y bueno, quedó corta la entrevista, pero aquí esta es tu casa. Gracias, Laura, bye bye. Bye. Besitos.